que ha vivido más la historia política peruana, dice, ojo con la izquierda, no ha tenido mucho éxito en el transcurso de los últimos años. Juliana, nosotros estamos trabajando para consolidar una alternativa de gobierno seria, eficiente, transparente y honesta, que yo creo que es lo que la mayoría de peruanas y peruanos quiere. Nosotros en el Frente Amplio creemos, Juliana, que no podemos seguir con esta lógica en la que el lucro, ¿no?, los intereses económicos se han puesto por encima inclusive de los derechos humanos. Nosotros creemos que tenemos que fortalecer la institucionalidad, el Estado, modernizarlo para que éste a su vez pueda garantizar, por ejemplo, políticas públicas universales, gratuitas en materia de salud, de educación, para que podamos acceder a estos derechos no solamente quienes pueden pagárselo, sino todos y todas los ciudadanos. Creemos que necesitamos un Estado que pueda planificar el desarrollo económico para hacerlo sostenible, para generar empleo, no seguir dependiendo, como ha venido ocurriendo en estos últimos años, nuestra economía casi exclusivamente del sector extractivo, ¿no? Y también atender algunas agendas, Juliana, que no necesariamente están en la agenda de los políticos, de los candidatos, pero que para nosotros son fundamentales. Quiero ponerte ¿Cómo uno cuáles? sobre la Eso le iba a mesa. preguntar, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, estamos en un país, Juliana, en el cual el Ministerio Público en el 2014 recibió 19.000 denuncias por violación sexual. ¿Te imaginas lo que es eso? 50 mujeres en promedio por día víctimas de violencia sexual. Y ese es apenas un porcentaje de lo que ocurre en la realidad, porque como tú bien sabes, la mayor parte no se atreve a denunciar, porque la institucionalidad está lamentablemente también plagada o permeada por este machismo tan arraigado en nuestra sociedad. Y para eso nosotros creemos que el Estado tiene que atender ese problema. No puede ponerse de costado. ¿Cómo? Capacitando, sensibilizando a la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, para que atienda oportuna y eficientemente estas denuncias. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Una mujer va a denunciar y ¿qué le dicen? ¿Qué habrás hecho, pues? ¿No? Y la responsabilizan cuando ella en realidad es víctima. Políticas públicas, entonces, para atender inclusive esos problemas. Claro, pero digamos, transformar el Estado desde ese punto de vista, desde esa perspectiva que me parece absolutamente válido y fundamental, requiere de un tiempo. Y puede que ustedes se conviertan en gobierno y los 5 años no les sea suficiente. Entonces van a, digamos, finalmente que tener que atravesar la situación de muchos presidentes que dicen, sí, efectivamente lo prometí en campaña, pero a la hora de estar aquí sentado, sentada en el sillón presidencial, las cosas no son tan fáciles de manejar como uno promete en un mitin. Efectivamente, Juliana, las transformaciones radicales que nosotros creemos que el país necesita, no las vamos a agotar en 5 años, pero sí por lo menos dejaremos sentadas las bases de un desarrollo sostenible, con un Estado moderno, fuerte, una institucionalidad verdaderamente democrática, ¿no?, que nos permita hacer las cosas de manera eficiente. Y con reformas muy concretas, Juliana. Por ejemplo, el tema de la corrupción, que está prácticamente institucionalizada y a la cual los peruanos prácticamente nos hemos resignado, ¿no? El famoso roba pero hace obra, ni modo. Nosotros creemos que sí se puede resolver con reformas concretas y claro, eso sí, también con una voluntad férrea. Pero, por ejemplo, una política de gobierno abierto y transparente para que los peruanos podamos conocer en tiempo real cómo se gasta nuestra plata en nuestros municipios, gobiernos regionales, en nuestros ministerios, que se institucionalice una autoridad autónoma de la transparencia que este gobierno no ha querido instalar, probablemente porque tiene rabo de paja o tiene miedo que, ¿no?, miren con atención cómo está tratando sus asuntos, o también, por ejemplo, garantizar, Juliana, que las oficinas de control interno de los gobiernos regionales, que son las que verifican cómo se gasta nuestra plata, puedan ser totalmente autónomas. O, por ejemplo, una buena ley de lobbies, ¿no?, que impida que prevalezcan los intereses de ciertos sectores empresariales que se infiltran en el Estado antes que el interés ciudadano. O, por ejemplo, ese tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque así como creemos que en los partidos políticos se tiene que asumir solidariamente la responsabilidad si hay un corrupto en sus filas, de la misma manera una empresa tiene que asumir responsabilidad si hay un corrupto en su interior. Claro, pero no hay duda de que la voluntad, la buena voluntad, las ganas de hacer las cosas bien exista, evidentemente, pero también es difícil manejar alcaldías, gobiernos regionales, a los congresistas de una bancada cuando se es gobierno, porque uno no puede andar con una lupa fiscalizadora y hay un montón de gente, si no es la mayoría, que ingresa a política para beneficiarse económicamente o con el poder que te da justamente un cargo público. Pasó, por ejemplo, con el propio Marco Arana dentro del grupo que ustedes integran y este dirigente, Nislay, que estaba tratando de canjear
la paz que se necesitaba con relación al proyecto Tía María con la gente de la empresa Southern. O sea, ¿cuánto es? Yo paro a la gente y lo tuvieron que expulsar. No tuvieron la capacidad de detectarlo a tiempo. ¿Quién dice que mañana, si son gobierno, no les pasa lo mismo? Efectivamente, nadie está libre de que pretendan infiltrarse, ¿no?, en sus estructuras gente corrupta, oportunista, pero nosotros estamos poniendo candados en el Frente Amplio. Por ejemplo, Juliana, y además ya hemos demostrado en esta elección de la candidatura presidencial que nosotros sí hacemos lo que decimos, nosotros hablamos de democracia, de participación de la gente, darle poder a la gente para tomar las decisiones, y lo hicimos. De la misma manera, para definir las candidaturas al Congreso, no vamos a hacer como en otros partidos políticos donde manda la plata o el apellido, sino también procedimientos democráticos y filtros muy claros para garantizar que quienes nos representen finalmente sea gente que comparte nuestra propuesta programática, política y que tiene un compromiso serio con su país. Usted habla de transformación. Ollanta también, cuando vestía todavía el polo rojo, cuando usted además de hecho confiaba más que cuando se puso el polo blanco, le ofrecía lo mismo a la gente, sobre todo a las personas que viven en el sur del país, que es finalmente la que lo llevó al sillón municipal. Y claro, después se dio cuenta que necesitaba ir modificando su discurso, alejarlo un poco de la izquierda por el temor justamente de que se esté filtrando en el Perú la ideología chavista. Entonces, claro, el empresariado empezó a creer un poco más en lo que vendía, en lo que ofrecía Ollanta Humala, y esa es la razón por la que se convirtió en presidente. ¿Por qué esto no pasaría en el caso de Verónica Mendoza? A ver, Juliana, yo aprendí la lección. Yo fui parte del Partido Nacionalista, fui parte del momento fundacional, yo creí en ese proyecto como muchas peruanas y peruanos, pero en el momento en el que se traicionó la propuesta política y programática, en el momento que se permitió que se vulneraran derechos humanos, fue en el caso concreto de Espinar, una provincia de mi región en un conflicto socioambiental que muy bien se pudo haber evitado simplemente dialogando, escuchando a la gente, atendiendo sus demandas que en aquella oportunidad tenían que ver con salud, con un ambiente sano, una vida sana. Yo renuncié en ese momento. Y lo que entendí es que un proyecto político no puede estar solamente basado en la confianza a una persona, a un líder, a un caudillo que en cualquier momento puede traicionar. En el Frente Amplio nosotros estamos fortaleciendo institucionalidad. Estamos unidos alrededor de una propuesta programática, de propuestas serias y concretas que no vamos a acomodar a la coyuntura, ¿no?, y en función del sector al que tú le hables. Tiene que ser una propuesta clara y transparente, pero también mecanismos democráticos para la toma de decisiones, para que nadie se tuerza en el camino. ¿Se siente más traicionada por el presidente de la República, Ollanta Humala, o por su esposa Nadine Heredia? Porque era muy cercana a la primera dama. Mira, yo renuncié en junio del 2012 cuando sentí que ya el proyecto había sido completamente traicionado. Yo no sé cuál de los dos lo traicionó más, pero está claro que no implementaron aquello que habían ofrecido y siguieron con la lógica de los gobiernos pasados. ¿Que cuál es, Juliana? No hacer nada, quedarse de brazos cruzados, seguir rematando los recursos naturales a empresas transnacionales a las cuales no les interesa el desarrollo nacional, hacerse de una renta fácil, ¿no?, distribuirlo en algunos programas sociales, incluso de corte clientelar, y se acabó. ¿Y cuál es el problema? Que hemos dependido excesivamente en términos económicos de ese sector extractivo, y ahora que los precios de los minerales han bajado, nadie sabe qué hacer, ¿no? Horror. Nadie se preparó para este escenario. Nosotros sí oportunamente dijimos desde el 2011, 2012, señores, este ciclo de precios altos de los minerales se va a acabar. Preparémonos, diversifiquemos la economía, promovamos otros sectores productivos. Este país es rico, mega biodiverso, tiene todo para salir adelante. Agricultura, ganadería, gastronomía, tiene gas, tiene petróleo. El gas, por ejemplo, no debiera, como ha ocurrido en todos estos años, priorizarse su exportación, sino principalmente el abastecimiento del mercado nacional, pero también el desarrollo de la industria nacional, el polo petroquímico que seguimos esperando, cusqueños, arequipeños, puneños en el sur, que permitiría un desarrollo industrial, generación de empleo que muy bien se puede hacer, pero para el cual no ha habido voluntad ni de este ni de los anteriores gobiernos. Ya que habla justamente de la relación tan desgastada, ¿no?, de un divorcio en realidad que existe entre la población, las comunidades aledañas a los grandes proyectos mineros y las empresas transnacionales, uno dice, sí, claro, es fácil decir que la minería puede ir, pero con responsabilidad, respetando el medio ambiente, respetando también los derechos de aquellas personas que tienen sus tierras y que quieren seguir viviendo, por ejemplo, de los productos que cultivan, pero es muy complicado tratar de
ahondar en un tema y encontrar soluciones cuando ese es un tema o un problema, mejor dicho, que no es de ahora, data de muchísimo tiempo atrás y está arraigado a nuestra propia idiosincrasia y cultura. ¿Cómo mellar ahí? ¿Cómo encontrar una solución y decirle a la empresa, sí, usted puede explotar y ustedes van a tener esto? Si estas personas, ya por esta situación que está tan arraigada, incluso en sus conciencias, en sus modos de vida, van a protestar siempre por lo que representa la empresa, que no necesariamente es la explotadora, sino la que tiene que darme porque el Estado aquí no existe. ¿Sabes qué, Juliana? Creo que en realidad no es tan complicado. Por ejemplo, el caso de las Bambas. Tú tienes ahí una población que convive desde hace años con la minería, que no se opone al proyecto minero, que es más, tenía una convivencia relativamente armoniosa con el proyecto, pero que legítimamente se siente indignada cuando de la noche a la mañana, sin que se le consulte, sin que se le informe, se cambia el diseño del proyecto y ellos son los últimos en enterarse. Entonces, eso se pudo haber y generó, Julián, un conflicto que terminó con la vida de 4 personas. Eso es inadmisible. Y eso se pudo haber evitado perfectamente, simplemente aplicando lo que era ley hasta hace unos meses. Es decir, todo cambio en la estructura del proyecto tiene que ser, obviamente, adecuadamente informado a la población local, dialogado, consultado, para que la gente tenga la certeza de que ese proyecto la va a beneficiar, no va a contaminar, no va a afectar su medio ambiente ni su salud. Eso iba justamente, se debió haber hecho. A eso iba mi siguiente pregunta, a ese punto, qué bueno que lo toca, las reglas del juego, porque lo que ha venido diciendo el presidente de la República, que es el máximo representante del Estado de nuestro país, ante el conflicto en Islay, ante lo que sucedió en Las Bambas recientemente, es ya el contrato está firmado, ya se le ha dado luz verde, ahora es la empresa la que le tiene que dar explicaciones a la población. Cosa que aquí incluso yo he criticado en reiteradas oportunidades porque me parece absolutamente irresponsable que el gobierno se lave las manos y le eche la pelota a una empresa porque uno no vota por el presidente del directorio de una transnacional, sino por la persona que está sentada en Palacio de Gobierno. Efectivamente, por eso nosotros, y eso es la izquierda, Juliana, para que nadie se asuste, nosotros planteamos la necesidad de un Estado moderno, eficiente, que no se ponga de costado ante estas situaciones, que pueda mediar, y para eso hay normas. Por ejemplo, en el caso de comunidades indígenas, la ley de consulta previa, en la cual efectivamente es el Estado, ¿no?, el que hace la consulta, el que informa, el que dialoga, el que garantice que la comunidad tenga plena certeza de que se van a respetar sus derechos y a su vez garantizarle al inversionista que su inversión se va a realizar en un ámbito de paz social, que le va a dar sostenibilidad a esa inversión. Nosotros sí creemos en la necesidad de fortalecer el Estado. Eso no significa volverlo elefantiásico, burocrático, sino eventualmente en algunos casos agilizarlo, transparentar sus procedimientos, pero hacerlo eficiente. Tiene que haber un Estado que garantice derechos, para que también haga, por ejemplo, Juliana, lo que nosotros llamamos el ordenamiento territorial, ¿no? Es decir, no podemos seguir sometidos simplemente al interés empresarial. Bienvenidas las inversiones, pero tiene que ser en el marco de una política de desarrollo nacional, ¿no? Por ejemplo, en el sector energético. Tenemos gas, es cierto, tenemos petróleo, es cierto, pero vamos a, por ello, explotar todo el territorio de nuestra Amazonía. No, habrá zonas que tendremos que proteger porque son territorios de pueblos indígenas, porque son áreas naturales protegidas y, considerando además que somos un país vulnerable al cambio climático, tendremos que en el mediano plazo transitar a energías renovables y eso requiere de planificación para que el Estado diga a los inversionistas, mira, a mí me interesa que inviertas aquí, en esta actividad, que dialogues aquí con la ciudadanía y no solamente en lo que te da la regalada gana. Y tiene que haber también, Juliana, un Estado soberano, que defienda los derechos de los ciudadanos. Y aquí quiero mencionar un tema de coyuntura que me parece muy importante tratar, que es el tema del famoso TPP, este Tratado Transpacífico, que el gobierno peruano ya ha aprobado sin que nadie se haya enterado siquiera de lo que dice, ni siquiera el Congreso de la República, sobre pretexto de que las negociaciones son secretas. Felizmente se ha filtrado información del Ministerio de Salud que señala que si lo suscribimos tal como está, si el Congreso lo aprueba, los costos de los medicamentos biológicos que son claves para
del tratamiento del cáncer, del VIH, van a incrementarse. El gasto público en el Ministerio de Salud, en Salud, para adquirir esos medicamentos se va a multiplicar. ¿Dónde está el Estado negociando adecuadamente para garantizar los derechos de los ciudadanos? ¿Es consciente usted que cuando habla de la izquierda dice la gente no tiene por qué temerle a esta alternativa, a esta propuesta nuestra, porque le vamos a dar importancia a la consulta popular, vamos a trabajar respetando justamente lo que representa la democracia? Muchos rechazan porque a veces los peruanos, por nuestra propia historia, preferimos esa mano dura, ese sujeto autoritario que venga y nos diga qué tenemos que hacer, más allá de aprender a vivir en un estado, en un país donde todos podemos tener la responsabilidad y la conciencia suficiente de elegir, de participar, de ahondar en asuntos, involucrándonos, por supuesto, en política. Bueno, yo creo que no es incompatible la democracia, la transparencia, la participación ciudadana y al mismo tiempo la eficiencia, la contundencia. Por ejemplo, en materia de inseguridad ciudadana. Claro, hay algunos políticos demagogos que han salido a decir que salgan los militares a las calles, ¿no? O pena de muerte, o peor aún, chapa tu choro, ¿no es cierto? Claro, suena fuerte, contundente, pero es absolutamente irresponsable y no resuelve el problema. Para resolver esos problemas necesitamos nuevamente un Estado moderno, eficiente, con políticas públicas integrales, que por un lado pueda modernizar la Policía Nacional, capacitarla sobre todo en investigación para afrontar este nuevo tipo de criminalidad organizada, sicariato, extorsión, erradicar la corrupción que sí hay, lamentablemente, en nuestra Policía Nacional, reformar Ministerio Público, Poder Judicial, para que no ocurra, como ocurre a veces, que la policía chapa el choro, pero el Ministerio Público lo suelta a la media hora, pero también, Juliana, por ejemplo, fortalecer las juntas vecinales, las rondas campesinas, participación ciudadana que en alianza con las comisarías, con las entidades públicas, puede ayudar también a combatir la pequeña criminalidad, ¿no? Y algo justamente que ponía en el Twitter, que usted iba a estar en el programa, muchos me decían, por favor, o sea, pregúntale por el tema de Prodine, esta ONG que fue creada, impulsada por Nadine Heredia, la primera dama, y que usted tuvo una participación muy activa, era la directora ejecutiva, y se habla justamente de que esta ONG era la que captaba el dinero que venía de Venezuela, que finalmente nunca se bancarizó y que generó una serie de suspicacias que luego se convirtieron en denuncias. Sí, Juliana, te agradezco la pregunta, aunque valgan verdades, ya le he respondido. Yo lo sé, pero a la gente no le termina de quedar varias claro oportunidades, de acuerdo, por eso te lo agradezco. Mira, yo me enteré a través de un noticiero hace unos meses atrás que era supuestamente directora ejecutiva, me parece que es el cargo, en esta ONG. En ningún momento yo di mi consentimiento para que esto ocurriera. Yo no firmé absolutamente nada. Tanto así que cuando salió la denuncia pensé que era un montaje de aquel medio de comunicación. Luego pedí el informe a registros públicos y efectivamente constaba mi nombre, pero sin que yo hubiera dado mi consentimiento en ningún momento. Se utilizó mi nombre para ponerme de representante de esta institución para la cual nunca he trabajado, nunca he firmado ningún contrato, no he hecho ningún acto administrativo, absolutamente nada que convalide esa designación que yo no aprobé. Y Juliana, también he dicho, las veces que me han preguntado, no tengo ningún problema en que me investiguen, se levante mi secreto bancario, lo que quieran, porque quien nada debe, nada teme. Y si yo le pregunto por el gobierno chavista o el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no?, que es el continuismo de lo que empezó a suceder hace mucho tiempo en Venezuela, ¿qué me diría usted? ¿Tiene algo que rescatar? ¿Le parece que es un modelo que en ciertos aspectos se podría clonar aquí en el Perú? No, Juliana, y esa pregunta también la he respondido en varias oportunidades. Lo último que queremos para el país es calcar modelos. Yo creo que el Perú tiene una suficiente riqueza cultural, una historia propia, ¿no?, y una potencialidad particular que hay que desarrollar. El Perú tiene que encontrar su propio camino. De acuerdo, lo que sí te puedo decir, por ejemplo, cosa que no haría, para, digamos, hablar del modelo venezolano, uno de los graves problemas que tienen es haber dependido casi exclusivamente de la renta petrolera, casi como nosotros estamos dependiendo de la renta minera. Nosotros creemos que para evitar que nos ocurran crisis económicas como las que se han dado en Venezuela, tenemos que diversificar la producción. Nuevamente, Julián,
Juliana, generando estas sinergias, estas alianzas entre los productores locales, los inversionistas, el Estado que pueda acompañarlos con capacitación, acceso a créditos, ¿no? Generar circuitos económicos, ¿no? Encadenamientos productivos en los territorios para generar empleo de manera sostenible. Esas son las propuestas, Juliana, que tenemos de manera muy concreta para revertir esta desaceleración económica que está empezando ya a afectar al país. Pero el modelo chavista en Venezuela, ¿cree que sí funciona o funcionó? En el momento actual, Juliana, yo creo que lamentablemente hay una grave crisis política, económica, ¿no? Que ha mostrado los límites de ese modelo. Creo que en su momento sí se hicieron enormes esfuerzos en democratizar los servicios públicos como salud, educación, llevarlos al último lugar del territorio, pero hay también serias deficiencias en materia de democracia, de institucionalidad, como la hay también, Juliana, en otros países de Latinoamérica. Mira tú lo que está pasando en México. No, de acuerdo, pero la un pregunta es narcoestado. directa, perdón que le interrumpa, pero lo que pasa es que nos quedan pocos minutos. ¿Tiene su corazoncito chavista? No, Juliana, yo tengo mi corazón bien peruano y si me permites con un cachito de cusqueñismo además particular. Y también una parte francesa. Mi mamá era francesa, Claro, de hecho, y no tiene nada de malo. Además, usted ha dicho que no va a renunciar a su nacionalidad. Juliana, sería como negar a mi madre. No podría ser eso. Pero yo quiero precisar, por si acaso, yo no pedí el pasaporte ni para hacer negocios, ni para intereses políticos, ni intereses subalternos. Yo lo heredé de mi madre, que era francesa, que vino hace más de 30 años a este país, se quedó, le dio su vida, le dio su pasión, fue profesora de matemática. Yo no puedo negar a mi madre de ninguna manera. Yo estoy orgullosa también de la tradición que me heredado, así como de la tradición que he heredado de mi padre, un campesino quechohablante de Cusco, ¿no? Que son parte de mi identidad, que yo valoro, que es propia también de nuestro país, Juliana. El Perú es un país rico, diverso, pluricultural, que tiene aymaras, machiguengas, quechuas, pero que también tiene mucho de migración, ¿no? Que ha enriquecido nuestro país y que creo que de ninguna manera hay que negar. Pero sin embargo, y esta es la última pregunta, usted ha dicho que la nacionalidad norteamericana de Pedro Pablo Kuczynski, también candidato a la presidencia de la República, su contrincante, le podría generar problemas. ¿Por qué a él sí y a usted no? No, Julián, en ningún momento yo he dicho eso. Y no van a encontrar ninguna declaración mía exigiéndole a Kuczynski. No exigiendo, pero no. diciendo u opinando. Lo que yo he dicho es que su caso es distinto, primero porque él pidió la nacionalidad norteamericana para sus intereses empresariales. En segundo lugar, él se comprometió con el pueblo peruano a renunciar a ese pasaporte, ¿no? Cosa que no ha cumplido. Y en tercer lugar, lo que yo he dicho es que más que su pasaporte, me preocupan sus negocios. Porque este señor, cuando fue ministro de Economía y Finanzas o presidente del Consejo de Ministros, lo que hizo fue anteponer los intereses de quienes fueron sus clientes, llámese Hunt Oil, Consorcio Camisea, antes que el bien común, el bien público que él tenía que haber defendido como funcionario público. Eso me preocupa, no su pasaporte. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Cuándo arranca ya la campaña? A ti, Juliana, ya arrancamos desde hoy día mismo con todo. Sí, y dígame, ¿quién va a financiar? Bueno, de momento los simpatizantes, los militantes del Movimiento Sembrar, del Frente Amplio, pero también, Juliana, tampoco es que se necesiten millones de soles, porque nosotros lo que no vamos a hacer es repartir cocinas, ollas, arroz. Lo que nosotros vamos a hacer es darle propuestas a la gente, propuestas concretas que luego podamos cumplir. Ojalá, eso es lo que queremos escuchar, propuestas en general de todos los candidatos. Muchísimas gracias por haber venido. Juliana. Buenas y noches. Suerte, como se lo deseo ya a todos los candidatos, porque las elecciones internas en realidad ya se han dado en la mayoría de agrupaciones, faltan algunas, pero ya es obvio quiénes van a estar en la lista.